Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este miércoles se nos ofrece meditar en torno a este pasaje tan conocido. El pasaje de los 10 leprosos sanados por Jesús. Uno de ellos vuelve agradecido, glorificando a Dios. Sin embargo, los otros 9 no aparecen después de su curación. Es una invitación, por tanto, a la acción de gracias. Dios obra en nuestras vidas, a veces de manera prodigiosa, pero sin embargo obra cada día también en lo ordinario, y por tanto estamos llamados a una continua acción de gracias. A quien más se le haya perdonado, a quien más se le haya ofrecido un don gratuito, pues con más profundidad agradece y cae en la cuenta de la misericordia de Dios. Se trata, por tanto, de tener experiencia que el Señor tiene misericordia de nosotros, de cada uno, de modo particular y personal en nuestra historia. Aquellos leprosos vivían fuera de la ciudad. Era lo típico de los leprosos, de los que padecían alguna enfermedad de la piel. Algunas veces dicha enfermedad era letal. Estaban, de alguna manera, exiliados fuera de la ciudad, fuera de la muralla que cercaba el lugar donde vivían las personas y desarrollaban su vida. Allí eran pues rechazados, no podían ni acercarse a las personas. De hecho, el Evangelio nos manifiesta ese pequeño detalle. Los leprosos desde lejos gritaron a Jesús. Tenían que gritar a lo lejos a las personas que pasaban, porque no podían acercarse a ellas con el riesgo de ser apiedrados, maltratados. Lo tenían prohibido. Caminaban con una campanilla en el tobillo para que nadie se acercase a ellos, porque eran considerados no solo enfermos sin posibilidades de curación, sino pues como abandonados por Dios. Porque para ellos, para el pueblo judío, el que padeciese alguna enfermedad de este tipo había recibido un castigo de Dios, porque seguro que habría cometido un pecado muy grave. De tal manera que la enfermedad estaba relacionada al pecado. Y efectivamente, el pecado puede ser comparado con la enfermedad. Como la lepra, el pecado va comiendo la persona humana, su carne, nos va destrozando, nos va dejando como que fuera del ámbito de las relaciones personales, porque el pecado hace que nos encorvemos y nos miremos solo a nosotros mismos. Pues bien, aquellos leprosos gritan a Jesús y la respuesta de Jesús es impresionante. Vayan donde los sacerdotes. Pongámonos un poco en la posición de aquellos leprosos. Jesús les envía y ellos empiezan a caminar. Pero claro, no dice el texto que se curaron inmediatamente. Irían caminando hacia Jerusalén, viendo su propia pudredumbre, viendo que la enfermedad, sin embargo, prevalecía.
Alguno pudo tener la tentación, bueno, yo no voy a seguir caminando, porque qué vergüenza, ¿no? Llegar donde los sacerdotes, todo lleno de lepra. ¿Qué les voy a decir? Mira que aquí me envió un hombre a presentarme delante de usted. Pero seguían iguales todos, no se habían sanado. Sin embargo, con un acto profundo de fe y de obediencia humilde, ellos siguieron camino a Jerusalén. Y dice el texto que de camino se sanaron. De camino y no antes. Esa es también nuestra vida cristiana. Un caminar en confianza, con mucha fe y con una esperanza viva. El Señor quiere sanarnos durante el caminar, el peregrinar de nuestra vida. Entonces nos toca simplemente ir hacia adelante, caminar hacia Jerusalén con mucha confianza, porque antes de llegar a Jerusalén, el Señor nos sanará. Tal vez ahora no vemos una transformación inmediata en nuestro corazón, en nuestra vida. Quizás la lucha contra el pecado puede hacernos desfallecer, incluso pensar que no es posible cambiar, que no podemos ser mejores, que la santidad no es alcanzable. Vayan, preséntense a los sacerdotes. El Señor nos invita a caminar poniendo toda nuestra confianza en Él y sabiendo que a lo largo de nuestra vida será presente y nos irá curando progresivamente, poco a poco. Regresó donde Jesús un samaritano, un extranjero, una persona pues también considerada como apóstata por el pueblo judío, alguien que de alguna manera no vivía la fe. Pues bien, esta llamada a la santidad, este ir camino a Jerusalén es para todos, sin importar la condición social, la cultura, la nación, el color de piel. El Señor nos invita a todos a poner la confianza en Él y a caminar hacia Jerusalén. Todos estamos llamados a participar de la vida eterna y a recibir la acción del Espíritu Santo que hace que nuestros huesos secos cobren vida, que nuestra piel, maltratada por el pecado, por la lepra, sea transformada y que podamos tener, por tanto, un cuerpo nuevo, glorioso, resucitado, a semejanza de Jesucristo resucitado. Que la Virgen María interceda por nosotros.